Bienvenidos a todos. La pausa café de una manera u otra hemos logrado hacerla en la otra manera, no en la tradicional. Quisiera hablar un poco, aprovechando la próxima presentación, quisiera hablar de un par de conceptos que damos por sentados, pero que debemos profundizar. Una de las palabras es una palabra que hemos oído muchas veces, una palabra que no le gusta a todos, una palabra que de alguna manera se quita al sector de la tecnología para traerla al sector de la sociedad. Todos escuchamos a personas que hablan de la resiliencia. También tenemos un plan nacional de recuperación y resiliencia. Los que tienen un conocimiento de metales, de metalurgia, saben que la resiliencia es una característica de los materiales de volver a su estatus originario después de después que han sido afectados de alguna manera. La resiliencia está bien para algunas cosas, pero no para otras cosas. No está bien para nosotros, seres humanos. Cada vez que tengamos un estímulo, si tuviéramos que volver al estadio original, no aprenderíamos nada. Lo que tenemos que hacer, basándonos en lo que pasa, en lo que nos pasa cuando estamos afectados por un evento, por un hecho, es aprender de la experiencia anterior, de nuestros errores, para mejorar y para llegar a un estado mejor del que teníamos antes. No necesitamos resiliencia, necesitamos crecimiento. En un mundo en que todos quieren que seamos perfectos, performantes, el hecho de darle valor a errores y a veces en que nos equivocamos puede convertirse en algo positivo, en un plus que tenemos. Y entonces quisiera presentar Krešimir Kekec, que nos va a hablar de fallos sistemáticos y repetitivos en diseños de protección catódica, lo que hemos aprendido de los sistemas de conductas de instalaciones de centrales. Krešimir, te dejo la palabra. Gracias. For this brilliant conference, and that is why I picked another interesting topic for which I got motivation in few of the previous assessments of the cathodic protection related to the power plants. Regardless whether we talk about nuclear or thermal power plant, we manage to find the common pattern of the failure. So that's the idea of this paper. This paper is a joint work between myself and the colleague Tea Antolovic. She comes from the Monter company, which is a pipeline contractor company, while I come from the Croatian Catholic Protection House. Okay, first I'd like to touch a bit of this term integrity. Why? Because all of these action that we normally do, whether this is CP or the coating engineering or the inhibitor engineering, all this is o revestimientos o recubrimientos, etcétera. Todo forma parte de un marco más grande, es decir, la integridad. Todo lo que hacemos hoy en nuestra actividad cotidiana, diaria, siempre hace referencia a la necesidad de integridad. Queremos mantener la integridad. Y luego hablaremos de cómo la evaluación de los sistemas de protección catódica funcionan. Es una tarea enorme que para la que se necesitaría de 3 a 5 días para analizar el sistema de protección catódica de una central eléctrica normal. Y luego hablaremos de las técnicas de chips, las técnicas que nos dicen la verdad, lo que no se ve de inmediato. Y quisiera hablar de algo que para mí es un problema más importante. Y luego, finalmente, hablaremos de las competencias.
Así que, bueno, sabemos que los fallos y los problemas en los equipamientos pueden tener consecuencias catastróficas. Por ello, nos preocupamos de la integridad como fenómeno. Hay muchas descripciones de lo que es la integridad. Para mí, la más importante es que la integridad es la capacidad de un equipamiento de soportar la mayor presión posible. A raíz de todo ello, debemos llevar a cabo acciones de prevención o debemos identificar las actividades, las soluciones después de un mal funcionamiento, o queremos llevar a cabo actividades de mitigación. Lo mejor es, por supuesto, trabajar a nivel de prevención. Aquí vemos una porción de la corrosión como causa de malfuncionamientos. Digamos que es un 18-19%. Es una motivación para seguir trabajando, para luchar contra la corrosión. Cuando se habla de conductas, sabemos que la protección catódica y el revestimiento funcionan muy bien juntos. Pero se necesita crear una situación de armonía. Sabemos que el sistema de protección catódica tiene un papel fundamental en la protección de las infraestructuras metálicas. Y estos sistemas que utilizan ICCP o GACP son fundamentales para prevenir la corrosión en los varios sistemas y en los tanques de almacenamiento, que son fundamentales para las operaciones, para el funcionamiento de una central eléctrica. Generalmente son redes de tuberías, de conductas que están enterrados, subterráneos. Pueden ser redes de enfriamiento para desechos, para combustible, o redes con tuberías para incendios. Son partes de corredores, a veces son redes muy congestionadas y necesitamos, por supuesto, tanques de almacenamiento de tipo bullet o en el terreno, y que pueden estar en contacto con un ambiente corrosivo. Generalmente contienen combustibles, agua o sustancias químicas, dependiendo de la instalación energética de la que nos estamos ocupando. Son objetos de protección catódica y eso es positivo. Ese es un caso de estudio que nos presenta los resultados obtenidos en 3 centrales en el sur de Europa. No puedo decir precisamente cuáles son las centrales, pero se encuentran en la zona meridional de Europa. Vamos ahora a ver algunos detalles sobre la evaluación. Una vez que se haya hecho la evaluación y teniendo los datos, hemos entendido, hemos realizado que había algo que no estaba funcionando de la manera correcta y que se estaba repitiendo. Cuando empezamos a hacer la evaluación de la protección catódica, hemos llevado a cabo varias pruebas para obtener una imagen detallada de la prestación de todo el sistema. Llevamos a cabo un análisis de la resistividad del terreno, el potencial de corrosión, controlamos el electrodo de referencia permanente, hemos llevado a cabo una calibración, hemos evaluado los parámetros de los ánodos, la resistencia a las fugas, el potencial, la corriente, los parámetros del cátodo, la resistencia a pérdidas, a fugas. Hemos llevado a cabo mediciones on y off de los cupones. Cuando se interrumpe la corriente de forma cíclica, controlamos las juntas aislantes también.
Y luego, de esta manera, sabemos si la Junta está haciendo lo que tiene que hacer. Hemos llevado a cabo una prueba de despolarización para tener una idea del ambiente donde estábamos y luego un análisis combinado CIPS-DCVG. Y vamos a ver más adelante cuáles son los problemas y los patrones problemáticos que hemos identificado. Vamos a ver los casos. El primer caso es una central. Tenemos un tubo FF para el agua con el CCP y un ánodo de proximidad. Podéis ver que con el potencial EON la situación no es tan positiva. Hay muchos picos y estos picos están en línea con la situación de los ánodos de proximidad. No es fácil dar una evaluación porque hay pocos puntos. Aunque consideremos la resistividad del suelo, tenemos un ánodo de proximidad, una atenuación muy fuerte entre ánodo y ánodo, una sobreprotección, en este caso específico. De todas formas, no hemos hecho una evaluación EON-OFF, pero solamente EON, pero es evidente de todas formas. Hay áreas de protección, áreas en que hay poca protección por debajo de la línea verde y áreas donde no hay protección. Como veis aquí tenemos un potencial por corrosión que es bastante relevante. La mayoría de los puntos de medición están colocados ahí. Este es el caso 2. Aquí también una central, un tubo de enfriamiento de backup de reserva con el GACP, con un ánodo discreto de proximidad. Instalamos los interruptores cerca del lecho galvánico. El resultado, el pattern, es más o menos el mismo. A lo largo de la línea de medición vemos que hay una distribución desigual del potencial de protección. Solamente hay pocos puntos que llegan a áreas con una cierta protección. La mayoría de los puntos se encuentran y ni siquiera están polarizados. Los ánodos aquí están fijados a la tubería, así que cada uno de estos picos está en la posición del ánodo. Una distribución de corriente desigual, muy desigual. El plató de potencial de corrosión se ve claramente. Nuestro objetivo en este caso no es comentar, decir si hay corrosión o no, pero que vemos que el potencial existe y así la posibilidad de una corrosión existe también. Aquí también tenemos ánodos de proximidad. Hay una mitigación, en algunas áreas hay poca protección, pero en la mayoría no hay protección. En este caso, este es el caso 3, una central también. En este caso utilizamos un tubo de enfriamiento de backup de reserva con GACP y que hemos notado. Hemos notado que hay muchos picos que se han identificado. Aquí solamente tenemos la protección catódica y vemos los picos que están en las posiciones de los ánodos. En la mayoría de los casos estamos por debajo del umbral límite de protección. Y aquí se ve que el criterio elegido de 0,85 a 0,2 a lo mejor no es el criterio más adecuado, porque el sistema de tuberías, de conductas y la central a menudo se consideran estructuras complejas.
Por lo tanto, este criterio también no es suficiente. Pero en este caso se hace hincapié en la distribución equivocada de la corriente. Aquí también se ve que hay un defecto de diseño de proyecto. Ese es el caso 3B, la misma central, pero con un tubo distinto, tenía un camino distinto. Aquí no hay protección para nada, aunque se puede ver el patrón de los ánodos. Ninguno de estos ánodos logra polarizar el sistema hasta el nivel mínimo de potencial requerido. No hay protección. También podríamos hablar de una performance, de una prestación del ánodo que no es suficiente. A lo mejor los expertos no pueden decir con más detalle lo que le ha pasado al ánodo. De todas formas, el resultado es clarísimo. Y aquí también el problema principal, el primer problema son los ánodos de proximidad. Bien, pasemos ahora al caso 3C, la misma central, el tubo de enfriamiento, GACP, un ánodo discreto de proximidad. Hay algunas reacciones de ánodos, pero cuando hay una superposición, los datos CIPS con las informaciones sobre los problemas suministrados por el propietario, el dueño de la estructura, hemos visto que la primera ruptura se ocurrió aquí. Y no es nada sorprendente porque no hay traza de protección catódica. Faltan ánodos, pues probablemente la prestación no es satisfactoria para nada. Hay ánodos que faltan y por lo tanto se ve que no hay protección. Entonces, ¿cuál es el problema más importante? En inglés se dice que cuando llueve, llueve a cántaros. Es decir, lo que quiero decir que cuando una persona que no tiene competencias debe diseñar un sistema de protección catódica, las consecuencias pueden ser no evidentes al comienzo, pero pueden ser muy serias porque nos damos cuenta de las consecuencias solamente haciendo una evaluación detallada o cuando, lo que es peor, cuando ocurre una pérdida, una fuga. Imaginemos que el operador o el equipo de técnicos no haya notado que había un problema, porque a lo mejor las mediciones se hicieron en estos puntos, aquí o aquí, y por lo tanto no notaron que había algo que no estaba funcionando bien dentro de las mediciones. Pero cuando vimos el diseño y donde estaban colocados los ánodos antes de la evaluación, ya estaba evidente que había algo equivocado, porque los ánodos están demasiado cerca de la tubería, de los tubos. Hay una influencia muy fuerte del ánodo, así que la protección catódica no se puede difundir a lo largo de todo el tubo. Por lo tanto, quisiera concluir hablando de la competencia. Las competencias son fundamentales porque, como veis, si el diseño ha sido creado por personas que no tienen competencia, se pueden dar problemas, pero no sabemos cuándo van a ocurrir y cuántos serán graves. Así que hay dos niveles de certificación a nivel internacional que certifican las competencias. La ISO 15257. Aquí tenemos niveles que corresponden a un determinado nivel de competencia.
tendremos que elegir de un nivel 3 hacia arriba, 3 o 4, para elegir a un profesional. Así que una vez que uno sepa cuál es el problema, debemos tratar de solucionarlo. El problema es que no sabemos cuáles centrales están protegidas con este tipo de diseño, porque esas 3 centrales no estaban en los mismos países, no estaban gestionadas para la misma empresa. Por la misma empresa no se habían abierto en el mismo año, no había puntos de contacto. Así que el diseño de protección catódica no fue obra de los mismos ingenieros. Por lo tanto, ¿cómo podemos evaluar los ingenieros que actualmente están trabajando en el sector de la protección catódica? Yo creo que deberíamos introducir también el nivel 0 y el nivel -1 cuando hablamos de competencias, porque es importante que si estas personas no saben bastante del tema, bueno, debemos decírselo para que puedan entender cómo se puedan obtener determinados niveles de competencias. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos algunos minutos para preguntas. No sé si hay preguntas y vamos a hacer las preguntas y respuestas al final de la presentación. No sé si hay preguntas ahora, porque no vamos a tener tiempo más tarde, así que si tenemos preguntas, tenemos que hacer preguntas ahora. Yo tengo una pregunta. Nos has mostrado algo muy, muy interesante. Es muy importante el tipo de medición que se lleva a cabo, la importancia de esos CIPS. El CIPS es lo que representa el resultado, lo que realmente nos dice lo que se ha protegido. Si la medición se hace solamente en el momento, en el punto en que se conecta el ánodo, vamos a tener una serie de valores que están perfectos. ¿Es fácil llevar a cabo un CIPS en un área tan congestionada? No, no es fácil en el terreno, pero sí es posible. Por supuesto, hay que conocer el camino, hay que controlar el recorrido, por ejemplo, con los mapas o con las mediciones preliminares, y luego debemos estar conscientes del hecho de que a menudo se mide y los resultados hacen referencia a 2 conductas. Si hay algo equivocado, el valor está equivocado. Hay que profundizar el tema. ¿Es más difícil? Sí. Con respecto a una medición que se hace fuera de un área congestionada. ¿Hay más preguntas? ¿Hay otras preguntas? Porque si no, vamos a seguir. Gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Volvamos al italiano con la próxima presentación. Hay algo que siempre me ha impresionado en el trabajo que hacemos. Nunca paramos, siempre queremos aprender cosas nuevas, a cuesta de que a lo mejor nos compliquemos la vida buscando detalles más profundos, profundizando los temas, tratando cada día de mejorar nuestro trabajo. Hay empresas que tienen como vocación la de tratar de mejorarse constantemente para darle a sus clientes no solamente un buen producto, sino que también una buena herramienta para ver si el producto está bueno o no. Y así que quiero presentar el próximo ponente. Se llama Cataldo Ruppi, de Alpha Engineering. Nos va a hablar del cálculo de la corriente de fuga y de la corriente de un junto dieléctrico. Hemos visto la importancia de las juntas, que nos da la posibilidad de delimitar los sistemas de protección catódica. ¿Cómo se puede averiguar una junta y que hay que ver si la junta es buena o no? Cataldo, te dejo la palabra.
Buenos días a todos. Un placer ver a quienes estaban aquí ayer y bienvenidos a quienes han llegado hoy. Quien me conoce sabe que yo salgo un poco de los esquemas, no esperen que siga específicamente lo que dicen las diapositivas. Sino tengo necesidad de aclarar cuál es el motivo por el que lo hemos presentado. En estos años hemos visto que las juntas aislantes se consideran como una parte mecánica, una pieza mecánica que forma parte del tubo. O sea, la parte eléctrica de la junta aislante se ha degradado de una manera que, digamos, no se considera para nada, subestimado. Que cuando hay algún problema no se sabe si la junta está cerrada o abierta. Por ejemplo, pensemos en las juntas subterráneas, donde las obras de recuperación o de restablecimiento pueden ser complicadas y los técnicos que tienen que hacer pruebas se encuentran en condiciones de trabajo muy complejas para saber si el problema depende de la junta o de otras piezas. Por tanto, hemos comenzado en estos años a reunir una serie de datos, dado que tenemos la posibilidad, nosotros construimos juntas de distintos formatos y tipos, hemos empezado a dar importancia a uno de los test de calidad que a los que nosotros sometemos antes de entregar los productos a los clientes y también durante la fase de producción. Y es la prueba dieléctrica de esfuerzo. Cuando la junta está lista para entregar, entre otros controles, sometemos la junta a una tensión de 5.000 voltios, lo más probable. También tenemos tensiones inferiores de 2.500 o 1.500 voltios a una frecuencia de 50 hercios y vemos la respuesta en miliamperios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque las normas nos dicen que es suficiente que la junta no salte durante un periodo de tiempo que puede ser de 1 minuto o 5, que la junta no salte durante este periodo de tiempo. Pero eso es todo. Con esta presentación, justamente, queremos tratar de comprender mejor este aspecto. La normativa 15589-2 hace un poco de Poncio Pilato de la situación sin entrar demasiado en el mérito. Pero como hemos visto en las primeras presentaciones de hoy, no es suficiente porque algunas empresas han querido complicar la existencia, como por ejemplo, pienso en la primera presentación de los ánodos, ¿no? Entonces las empresas a veces aplican los datos de las normas, pero los modifican dando referencias erróneas. Por ejemplo, decir que una junta aislante no tiene que superar 1 miliamperio de corriente dispersa o que en algunos otros ambientes no tiene que superar los 5 miliamperios es el motivo por el cual podemos decir que se trata de un criterio completamente equivocado. Aquí vemos cómo algunas normas dicen precisamente lo que nosotros estábamos diciendo hoy, pero vamos a ver por qué podemos decir que la norma, por un lado, es carente y, por otro lado, algunas especificaciones son erróneas. Podemos decir que este error a veces nos ha obligado a renunciar a determinados pedidos por una cuestión de seriedad, porque cuando nosotros decimos no puedo entregarte este producto, los clientes a veces no quedan conformes. Hemos comenzado a recopilar algunos datos sobre juntas de distintas medidas
y notamos que la corriente de dispersión emitida era diferente. Aquí vemos de un valor de 0,4 miliamperios a otro de 6,4 miliamperios. ¿Y de qué depende esta diferencia? ¿Alguien puede decirlo aquí? Bueno, entonces sigo yo. Esta diferencia que hemos indicado en esta tabla de datos depende fundamentalmente de la forma de la junta, de la forma geométrica de la junta. Hemos analizado la junta como un condensador cilíndrico, lo hemos hecho un despiece y hemos considerado dos armaduras donde dentro tiene un material aislante. Aquí vemos lo que estoy diciendo. O sea, tenemos, hay una figura simplificada, ¿no? Como si fuera un condensador plano. Pero cuando tenemos que poner, por ejemplo, una lógica de cálculo, hemos tenido que considerar la complejidad de la junta aislante, de las superficies en juego, de las superficies aisladas y de las superficies metálicas. Por tanto, hemos tenido que considerar comenzar por la física de las leyes de física que tenemos a disposición y necesitábamos un cálculo de capacidad de la junta. Cada uno de nosotros tiene una capacidad y una tierra que es nuestro gran dispersor. Pero antes de llegar a esto, tenemos que calcular la capacidad de nuestra junta. Es un dato que nosotros damos generalmente en la hoja de datos técnicos, porque es un dato cualitativo para no considerar la junta una mera pieza mecánica, sino como una pieza que tiene propiedades también eléctricas. Para obtener esta capacidad tenemos que considerar una proporción entre la cantidad de carga y la superficie. Y lo que da la diferencia de esta medida es la distancia que se considera como espesor de la parte dieléctrica. O sea, en la mayor parte de la producción se basa en juntas que tienen un espesor de parte dieléctrica, que es un material que se llama, que le dan un nombre, y tiene un espesor de 10 milímetros. Este es el punto constante en el que todas las áreas no metálicas tienen que tener esta misma homogeneidad de superficie para que se pueda verificar este dato. Entonces, tenemos que tener en examen el valor específico como constante dieléctrica de los materiales no metálicos. Y aquí tenemos dos tipos de materiales. El que vemos aquí es el MiGO11, que, como decía antes, en las juntas aislantes se rellenan también con resinas epoxídicas, que tienen un valor de constante dieléctrica apenas más bajo que el material aislante. Esta es una resina reforzada con fibras de vidrio. Para considerar este valor, hemos considerado el valor más bajo y lo hemos multiplicado por la constante dieléctrica del vacío, obteniendo una referencia para nuestros cálculos, que aquí es de 3,74 por 10 a la menos 11. Y hemos tomado este valor conservativo como referencia. Aquí podemos ver en detalle cómo hemos afrontado este cálculo considerando todas las secciones metálicas de la pieza y restando la parte no metálica. Entonces, una vez obtenido el conocimiento de la capacidad de la junta, considerándola como un valor de reactancia, logramos calcular lo que hemos visto antes, que es nuestra I, que es nuestra corriente de dispersión. O sea, esa fórmula que vemos aquí, por la frecuencia, por la capacidad, por la tensión aplicada.
Nos hemos dicho, está bien lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos un laboratorio al aire libre porque nuestra estación produce una serie de juntas de varios tamaños, entonces hemos tomado un caso de proyecto para examinar si los valores de cálculo eran coherentes o no. Y hemos visto que hemos empezado a comparar el cálculo con lo que efectivamente medía el instrumento durante la prueba de fabricación. Hemos hecho aquí una tabla con nuestro proyecto piloto. Hemos introducido los datos, hemos digamos, separado todas las juntas con diámetro externo, diámetro interno. El cuerpo de la junta tiene tres componentes. La parte que se conecta al tubo, por otro lado una parte más ancha que se une a la otra parte del tubo y la parte central de unión. Todas estas piezas las hemos reunido en una tabla para que los datos fueran en tiempo real. Y lo que vemos aquí es el espesor del aislante y de la resina, que como vemos aquí es homogéneo. No es así con todas las juntas, no pasa esto con todas las juntas, porque estos parámetros determinan la forma de la junta, lo cual significa que para respetar esta forma yo tengo que comprar más acero y obviamente el costo es mayor. Las medidas en el terreno han dado verificaciones sumamente atinentes y coherentes con los valores calculados. Aquí vemos que la capacidad de un DN36 medido en 4,75 nanofaraday era coherente con lo que habíamos calculado. Aquí vemos un DN24 y aquí vemos 3,03 con un confronto de 3,13 calculado. O sea, y el último caso que vemos aquí, uno de 12 pulgadas, o sea, hemos tratado de calcular y verificar varias formas. Vemos aquí 1,07 contra 1,06. Prácticamente el cálculo coincide con la prueba dada por el instrumento. Cabe considerar esto, los valores, el DN12 que tiene una corriente de dispersión que vemos aquí, el de 24 pulgadas y el de 7,54 miliamperios. Hemos hecho pruebas con distintas tensiones y lo que quiero destacar es que el valor de 36 pulgadas supera el de muchas especificaciones técnicas de los requisitos, de las normas. Por tanto, tenemos que invitar a quienes hacen estas normas a que las especificaciones para las juntas de aislantes dieléctricas a veces no son correctos en las normas. Aquí hemos verificado la capacidad que es directamente proporcional a lo que eran nuestras expectativas como corriente de fuga y aquí vemos que el valor indicado por el instrumento es de 7,3 que habíamos calculado nosotros 7,54, o sea que el cálculo es muy coherente a la efectiva medición del instrumento. Aquí también, si bien se ha confirmado el cálculo, hemos querido ponernos en juego. Entonces, cuando nosotros damos la hoja de datos técnicos a nuestros clientes, indicamos también estos parámetros eléctricos. ¿Por qué lo hacemos? Ciertamente para dar un servicio adicional respecto a nuestros competidores, pero también para decir que nosotros primero decimos cuál es el valor eléctrico, el parámetro eléctrico que nosotros nos esperamos, porque si lo construimos mal, este parámetro eléctrico no se va a respetar. O sea, mejor dicho, si durante la fabricación
de esta junta, hay momentos en los que tenemos que prestar atención, a veces cuando se vierte la resina epoxídica, cuando se coloca el material aislante. Si estas operaciones no se hacen con precisión, aportando una serie de pruebas antes de pasar al paso siguiente, obviamente no vamos a tener nunca este valor calculado respecto a los defectos, porque el cálculo puro obviamente no considera los defectos. O sea que si la Junta da este parámetro como resultado, significa que además de las prestaciones mecánicas verificadas, también las eléctricas se han verificado. O sea, nuestro objetivo es el de ofrecer una calidad mayor a nuestros clientes a quienes vendemos nuestros productos. Antes de agradecer por vuestra atención, quisiera tomar 5 minutos para decir que este estudio se hizo en forma paralela con otro criterio, que es el de acercarnos a una realidad para poder dar algo más a nuestros clientes, no solo un parámetro cualitativo, sino también un parámetro que pueda verificarse cuando la Junta se aplica en la protección catódica. O sea que hemos desarrollado una patente para el monitoreo remoto y el valor de aislamiento de la Junta. Esta patente después se ha cedido a Automa porque creemos que el conjunto de datos, como decía antes Ivano, y todos los datos que entran en su sistema, que es Golem, con el auxilio de la inteligencia artificial, va a llevar a un análisis de todos los componentes, y esto puede llevar a algo que nos puede llevar a una situación predictiva de eventuales problemas. Actualmente estamos en momento de un intercambio de información entre nuestro equipo técnico y el de ellos, porque creemos que con esta junta aislante tomada como punto crítico de la línea puede darnos más información. Entonces, bueno, os invito a actualizaros y a seguir Alpha Engineering y a Automa para recibir las novedades las próximas novedades. Y por último, aquí tenemos una diapositiva en la que os invito a participar a otro estudio que hemos hecho por un capricho de otro nudo crucial que tiene que ver con el tema, en nuestro caso, de las juntas aislantes listas, preparadas para el hidrógeno. Estamos preparados para el hidrógeno, hay muchos desafíos por superar, tenemos mucho trabajo por hacer. Y en esta ocasión, el 29 de noviembre, queremos presentaros todas las novedades. En Módena, cerca de nuestra sede, quien quiera venir a visitarnos puede contactar con nosotros para recibir más detalles. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti, Cataldo. Gracias por la presentación sumamente interesante. Y seguramente es un desafío para todos nosotros. Quisiera hacer una observación porque os queréis, lastimáis porque habéis puesto en crisis, no nos bastaban las características de las normativas, los requisitos de los clientes, sino que habéis querido también prometer los valores que dais con vuestras juntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, solo una curiosidad. He visto las tablas y todo, pero ¿habéis visto si hay una correlación entre la corriente o la capacidad medida y el diámetro, la sección? Sí, claro que sí, claro que hay una relación, porque la forma depende del tamaño. Así que sí, cómo no. Si es lineal, cuadrática, no hablamos de algo lineal, porque la forma
de las armaduras metálicas, si nosotros vemos la junta cortada en sección, depende del diseño. Una junta puede, para una categoría de 150, puede ser para una clase 150 o una clase 1500. Si la clase es superior, la forma y el acero de la junta tiene que ser más espeso, por tanto la medida también cambia, el tamaño también cambia. Hemos hecho este estudio profundizando precisamente, bueno, me has dado la posibilidad de decir algo más que no había dicho, gracias. Hemos estado obligados de alguna manera a ponernos en juego con grandes compañías, porque teníamos un proyecto con FPS, Metalgas, y con Saipem y con otras compañías que nos habían pedido el tema de la dispersión eléctrica. Habíamos tenido que presentar un estudio, un informe, por el que los miliamperios, porque una bestia de 38 pulgadas, clase 900, no se podía hablar de esto. O sea, es la forma del acero, la capacidad del acero que determina ese valor. O sea, no es lineal, porque al principio yo lo pensaba, pero después me di cuenta de que era un error. Sí, claro que sí. Claro que sí, se puede hacer un análisis y estamos a tu disposición. ¿Hay otra pregunta? Muy interesante esta presentación. Trato de hacer una pregunta, no sé si voy a hacerla bien, la voy a exponer bien. Yo me encuentro en el terreno, tengo que probar las juntas dieléctricas. Generalmente lo hacemos con un medidor de resistencia y de aislamiento. Lo que hemos visto aquí puede ponerse en una relación directa con lo que nosotros tenemos que esperar midiendo el aislamiento, porque yo aquí he visto que habéis usado 50 Hz y habéis analizado el efecto capacitivo. Cuando yo hago una medición de aislamiento, no tengo muy claro con qué frecuencia lo hace el instrumento, pero supongo que también en el aislamiento incide lo que se ha dicho aquí. Sí, mira, cuando estamos en el terreno las cosas cambian. Estos son test de calidad que hablan de corriente alterna. O sea, cuando la junta está montada y soldada, la componente del valor de aislamiento depende del sistema general. Bueno, pero yo tengo que también tomar una medida antes, cuando recibo la junta, ¿no? Antes de instalarla. Yo me refiero a esa junta. Claro que cuando estoy en el terreno hay una serie de factores. Sí, no, quería quitarme esta duda, lógicamente. La pregunta entonces es si antes de instalar la junta es importante la frecuencia. Esta es la pregunta. Bueno, yo creo que casi todos en el terreno usan un instrumento, por ejemplo, HT, que tiene una frecuencia. Yo creo que esta frecuencia, por efecto capacitivo, pasa un poco de corriente, ¿no? Como usted ha explicado bien, en base al diámetro, a la forma, etcétera, nosotros tenemos que esperar que pase una determinada cantidad de corriente. Esta cantidad de corriente, voltios y amperios, me da el aislamiento. Entonces, instintivamente digo, tiene que haber un dato nominal que yo pueda esperar en la junta, ¿no? Para traducir ese dato en miliamperios en resistencia de aislamiento. Sí, entiendo la pregunta. La respuesta es que una junta aislante bien hecha, sin necesidad de usar estos parámetros, tiene una resistencia infinita. O sea, cuando nosotros vamos con el instrumento HT, como el que mencionó usted, con una tensión de milivoltios en corriente continuas, me da como resultado megaohmios, porque no es un límite de la junta, sino un límite del instrumento. O sea, la resistencia de la junta es infinita, a menos que no esté construido por Alpha Engineering. No, era una broma.
Otra pregunta. ¿Tengo tiempo? Sí. A menudo sucede que trabajamos con acueductos. Sí, es un tema que nos interesa mucho. Aquí se habla cada vez más de acueductos, ¿no? Cuando hablamos de esto, yo uso una tabla que creo que la hizo el Politécnico de Milán, el profesor Pastore di Bergamo, donde se ponía en relación, se asociaba el diámetro del acueducto con la resistencia del aislante interno necesaria para aislar ambas partes de la estructura. Yo siempre tengo problemas a presentar al cliente o a indicar al cliente a alguien que produzca juntas certificadas con esta longitud adecuada al uso de acueductos. Sí, sí puedo. Nosotros estamos precisamente en este periodo. Estamos hablando con contractores que tienen que usar juntas para los acueductos de agua potable. Es un sector completamente desregularizado. Miran solo el precio y nada más. Estamos combatiendo no solo para llegar a algo, porque al final tenemos que calcular la resistividad del agua en ese tramo de zona para ver los pooling en base al diámetro. Pero yo no puedo hacerlo en ese momento porque allí es un sector que, como decíamos en APCHE, hay mucho por hacer a nivel normativo. Está muy desregularizado. La lucha es realmente enorme. Si yo voy a presentar el spool a un cliente, se me ríe en la cara, porque seguramente para ellos es completamente fuera de todo presupuesto. Sí, bueno, yo como proyectista, como diseñador, tengo que imponer estas longitudes. El problema es que la industria tiene que presentarme un producto adecuado, con precios conocidos, para que yo pueda introducirlos en las condiciones de la convocatoria, o digamos, yo tengo que tener un instrumento ya calibrado para el agua potable o de irrigación, etcétera. Sí, pero yo ¿cómo puedo tomar un dato de resistividad? Dice, bueno, sí, hay algunas tablets, puedo ser conservativo y decir, por ejemplo, un DN 500, sé que la longitud de la junta para el agua potable es esta. Sí, esta es una óptima observación, la vamos a tener en cuenta. Sí, no, sé que voy a luchar contra los molinos de viento, porque dar una junta con la longitud clásica ya es difícil para las compañías que tienen que usar juntas dieléctricas para el agua. Les tengo que decir, mira que tienes que usar elastómeros certificados para agua potable, barnices internos que sean certificados para el agua potable. Si me oyen hablar, para ellos estoy fuera de todo esquema. Es verdad que el sistema está cambiando ahora. Vamos a hacer ahora el acueducto en Puglia, Italia, y bueno, pero todavía, aparte de estas raras ocasiones, estamos en el Far West. He visto cosas que vosotros humanos no habéis, no os imagináis ni siquiera. Sí. Sí, quisiera hacer nombres, pero no puedo, así que bueno. Hay una intervención sorpresiva, digamos que inesperada, así que tengo que cerrar este pequeño momento de preguntas y respuestas. Bueno, no sabemos dónde ponerlo, pero bueno, vamos a hacer... Ahora agradezco a Cataldo por su intervención, ha sido sumamente estimulante, y paso la palabra a una ponente de último momento, Bárbara, que nos va a presentar algo que no sabemos. No voy a hablar de protección catódica, eso seguro. Bueno, antes de todo, antes de pasar a la presentación, una información una comunicación para el almuerzo. Tratamos de reducir los tiempos cuanto más antes posible, porque quisiéramos cerrar la jornada de hoy a las 3:30.
3:30 para que todos puedan volver a su casa en seguridad. Para salir de Senigallia, se sale de Senigallia, las carreteras están abiertas, pero cada uno sabe dónde tiene que ir. Hay carreteras, hay carreteras que están en una situación un poco complicada, así que quisiéramos hacer un almuerzo bastante rápido para poder cerrar la jornada a las 3:30. Así que debemos volver a reanudar la sesión a las 2 y cerrar a las 3:30. Bueno, la intervención es el CEOCOR 2025. El evento ha sido una sorpresa para nosotros porque Ivano di Sevina lo va a organizar Bárbara y yo me candidé. Así que CEOCOR 2025, un evento que me imagino conocéis todos, casi todos vosotros, se va a desarrollar en Ancona. Entonces Automa, con la colaboración de APCE, a organizar este evento que se va a desarrollar en la mole de Ancona. Y tengo algunas fotos. Y a ver, la mole está cerca del puerto de Ancona. Y vamos a dar a todos la presentación porque tendremos un buen público italiano en este evento y vamos a tener la colaboración de nuestras traductoras que nos están siguiendo desde hace años para que los italianos puedan seguir el evento. Aquí veis una anteprima, digamos, de la sala donde se va a organizar el evento. Es un edificio histórico de Ancona que es muy particular, es muy bonito, es un orgullo de la ciudad, el edificio que se llama Mole, Vanvitelliana. Ya tenemos algunas estructuras, algunos hoteles con los que hemos concluido un acuerdo para que se pueda llegar a la estructura, a la mole fácilmente andando. El NH Hotel de Ancona, otro hotel es el Hotel Palace de Ancona. Así funciona que el primero que reserve va a tener asegurada la habitación. Así que podéis tomar nota y vamos a pasar todas las informaciones. El evento estará abierto a otras personas que quieran acompañaros y estamos también preparando un tour, una visita de la región. Y bueno, eso es todo. Es una presentación muy breve, solamente para comunicaros que organizaremos este evento. No sé si se ha organizado nunca en Italia, en Florencia en el 2013. Después de más de 10 años, el CEOCOR está organizado aquí y espero que podamos vernos todos en el 2025. Vamos a tener una doble cita en el 2025, Smart Grid Days y CEOCOR. Gracias. Gracias a Bárbara por su contribución, por su aporte. Ahora, con todo el equipamiento posible, tratamos de alcanzar de ir al restaurante para almorzar. Gracias.